Hola, buenos días. Soy Pilar Fernández Cañadas Greenwood. Soy profesora emérita de Wells College y desde la jubilación trabajo sobre historia del campo de San Juan, cervantismo, algo de ficción y feminismo. Los dos volúmenes que presento aquí tienen varias cosas en común. Primero, que a nuestra edad nos gusta acordarnos, recordar, trasladarnos a otros tiempos con la memoria y con dramatizaciones. Segundo, como bien sabemos, los libros, su publicación, su recepción, tienen su historia. Y estos, a pesar de ser muy modestos, tienen la suya. Finalmente, cada volumen tiene un público muy concreto. En Teatro Chico, cuentos multiculturales adaptados para el teatro infantil, nació de un voluntariado. Lecturas públicas que hice con mis alumnas de Wells en la biblioteca del condado de Tompkins en Ithaca en 2003. Aprovechaba para estimular la práctica de varios aspectos de la enseñanza del castellano, leyendo cuentos a preescolares de familias hispanohablantes que venían a la biblioteca a mantener el idioma. La mezcla de edades y la falta de material apropiado eran un reto, pero el reto mayor era mantener la atención de los preescolares. Se distraían a la menor oportunidad, se escapaban, algunos se quitaban la ropa. Propuse que hicieran ellos el papel de los personajes de los cuentos. Mientras los estudiantes y yo leíamos, gesticulando, ellos lo hacían y funcionó. Después de esta experiencia adopté otros cuentos y en 2019 en Sevilla los publiqué en Punto Rojo. Los temas universales de la literatura infantil, como son los misterios del mundo, de las personas, de los animales, enseñanzas morales, han sido la base de los cuentistas clásicos, como Iriarte, Samaniego, los hermanos Grimm, Perrault, y también de los sociólogos y psicólogos interesados en el papel de la fantasía, en el papel de la formación y la personalidad y moralidad en los niños. Pero hay muy poco teatro o sobre teatro. Los antropólogos del siglo XX añadieron factores multiculturales. El elemento de empatía y el tempo de la narración, por ejemplo, no son necesariamente iguales en todas las culturas, pero son importantísimos a la hora de hacer una adaptación cultural. En México y en muchos países todavía, los cuentos y las leyendas suelen ser transmitidos oralmente y su objetivo es ilustrar valores, conductas. En La comadreja y el coyote, que es como yo lo he traducido, el elemento de empatía es realmente el humor, la broma psicológica tan apreciada en México. Y la moraleja es el valor del ingenio para triunfar en el mundo, muy mexicano también. Voy a leer una sección de La comadreja y el coyote. Es el verano en el desierto y esta noche, cuando muchos animales salen para cazar, comer, beber agua de los charcos, las crías también salen a comer, a jugar y aprender sobre los trucos de la vida en el desierto. En el escenario, la madre comadreja sale de entre las matas, se sienta en el centro del escenario bajo el foco. Respira con satisfacción. Mira hacia el cielo levantando los brazos hacia arriba como queriendo abarcar la noche. ¡Ah, qué bien se está aquí bajo las estrellas! Pero detrás del árbol aparece una sombra que se va alargando hasta que la madre la ve con el rabillo del ojo. Coyote, ¿qué haces, comadre?, dice el narrador. Mientras habla, el coyote se acerca todavía más al centro del escenario, donde está la madre y sus crías, y la sombra crece, llegando hasta ellos. La madre se levanta despacio, subiendo la voz y dice: compadre, ¿no lo ves? ¿No ves lo oscuro que está? Es porque el cielo se viene abajo, y si no lo sujetamos, él nos va a caer encima. Eleva los brazos hacia arriba como sujetando un toldo y dice a gritos: compadre, corre deprisa, vete a sujetar a la otra punta del cielo. Más allá, cuando la madre ve que el coyote está lo más lejos posible de ella y sus crías,
Los coge de la mano y con ellos se meten en la madriguera. Mientras tanto, el coyote sigue allí, en la otra punta, sujetando con toda la fuerza de sus brazos en alto el cielo para que no se caiga. En ese punto se ilumina la luz donde está el coyote allí con los brazos en alto y se corre el telón. Para llegar a posible traducción de elementos interculturales de una cultura a otra es necesario usar elementos transportables fácilmente. En este caso, el lobo y la comadreja funcionan porque el coyote, que es una figura de la mítica mexicana, pueden resultar creíbles en España con una dramatización que es el medio perfecto para abrir las puertas de la fantasía. La segunda obrita de teatro, El árbol de sombrerera. Inspirado en el cuento del mismo título de la argentina Elena Walsh, esta dramatización conserva el mensaje de rechazar el egoísmo, el materialismo y promover la colaboración compartiendo cosas. He añadido detalles de respeto a la naturaleza, como son el viento, imprevistos que pueden ayudar. Esto es la historia de un árbol. Había una vez un bosque y en medio de este bosque había un árbol. En el árbol había muchos árboles y en medio que había un árbol especial, el árbol de sombrerera, que además de dar sombra, daba sombreros. Viene la música. Sombrero, ay mi sombrero, bailan en el escenario. Cada niño elige su sombrero favorito. El de enfermera, el de policía, el de bombero. Un día, mientras los niños cogían sombreros, apareció un hombre grande, gordo, vestido con un traje de 3 piezas. Llevaba botines y un bastón y no tenía mucho pelo. Era un Carofeo Malasombra, un hombre poderoso con fama de avaro. Con gesto indica que está pensando. Y dice autoritario: niños, quitaos del medio. Yo necesito un sombrero más que nadie. Fuera de aquí. Algunos niños se retiran asustados, otros no. Con un Carofeo repite: ¡basta ya! Este árbol crece junto a mi terreno y lo quiero para mí. De ahora en adelante, quien quiera sombreros tendrá que comprarlos en mi tienda. Dos ayudantes de don Carofeo recogen los sombreros y se los llevan en una carretilla, cae el telón. El acto segundo es igual, escenario, pero las ramas del árbol están caídas y los pocos sombreros que le quedan son raquíticos y ridículos. Don Carofeo: no entiendo qué le pasa al árbol. Lo riego, estoy podando, pero no le crecen los sombreros. Ahora nadie viene al árbol a coger árbol como antes, con sombreros como antes. Dice un niño: qué triste está el árbol, ¿qué podemos hacer? Dice otro: llamemos a nuestro amigo el viento. El viento, representado musicalmente por algún Mozart o alguno así, invade el escenario creando un gran revuelo y conmoción. Los niños, los sirvientes, don Carofeo, todos corren por el escenario tratando de agarrar sombreros. Frustrados, se van. Cuando don Carofeo se va, el árbol reverdece y vuelven a aparecer sombreros en sus ramas, fuertes y llenas de vida y sombreros. Hay música. Los niños bailan con sus sombreros puestos. A este punto ya hago preguntas a los niños. ¿Qué habéis aprendido? ¿Qué os ha gustado de esta obra? ¿Qué queréis ser de mayores? La conclusión del valor intercultural del teatro. Bueno, a pesar de las exageraciones, despropósitos, metamorfosis y caricaturas, la eficacia del teatro infantil tiene su gancho en la fuerza de la caracterización, en el tempo y en la caracterización caben elementos muy poco realistas. Teatralmente, el ambiente y distribución del tiempo escénico son primordiales y desde luego se debe conseguir la implicación de los niños. El público infantil es el motor de cada representación con su participación y respuesta emotiva. Paso ahora al segundo volumen, Momentos, Mementos, que se convierte en los momentos en mementos. Tiene también un público específico.
los nacidos en la posguerra civil, en los pueblos destrozados social y económicamente empobrecidos, pero condenados a seguir adelante. El empobrecimiento fue cultural por el largo efecto que tuvo en monumentos y valores históricos. Así pasó en herencia a mi pueblo y su cueva, donde se encuentra una historia escrita en dibujos de arte rupestre, pero abandonada al vandalismo desde que se descubrió en 1974. Mis historias en este volumen no cuentan escenas desgarradoras, vidas sombrías, crímenes políticos, tragedias impactantes. Tratan de vidas modestas, cotidianas, pero comunican que la actitud de los adultos de la posguerra era engañosa en sus silencios para protegernos. Hasta los monumentos históricos se destruyeron y se borraron de la cosmovisión. Por razones de tiempo voy a comentar sobre la leyenda de la rendija y un día de carnaval, mencionando los dos poemas del final como conclusión. La leyenda de la rendija. Pertenecen a lo que Margaret Atwood llama ficción especulativa, porque no es una historia completamente inventada, sino la probabilidad de realidad. Mi versión reinterpreta una leyenda sobre el origen de herencia, que muchos dicen que no está donde estaba antes, que se mudó desde los cerros a la llanura después de una peste. Las pinturas de la rendija, creo, refuerzan la leyenda de esos orígenes. Estas pinturas son el único ejemplo de arte rupestre que contiene una narrativa completa, mientras las pinturas de Altamira, Lascaux, etc., brillan por la fuerza de su realismo majestuoso y dramatismo de sus figuras. No hay en sus conjuntos un relato coherente y articulado. Pero la distribución y posición de las figuras en la rendija, la mezcla de figuras realistas con esquemáticas, sugiere la narrativa con muchas posibles interpretaciones. Hasta la fecha, esta mía es la primera. Interpreto que las escenas parecen contar las consecuencias y celebración de una batalla entre seres humanos contra enemigos, representadas en forma abstracta, surrealista. ¿Serán fantasmas o espíritus malévolos? Cualquiera que sea la interpretación, el hecho es que las pinturas están ahí, fueron guardadas en una cueva recóndita, la rendija, de muy difícil acceso, protegiéndolas así de los elementos de actos sacrílegos y del tiempo. Voy a leer unos párrafos. Hace miles de años, cuando los cerros de la Sierra de Herencia estaban totalmente cubiertos por carrascos que crecían entre las piedras arrojadas por el volcán, tenemos varios, aparecieron unos seres grandes y peludos que corrían grandes distancias sobre sus robustas piernas. ¿De dónde venían? Nadie lo podría decir. ¿Por qué habían decidido salir de donde vivían antes? Cuentan que la prosperidad que habían conseguido con su trabajo había levantado las envidias y los celos de otras gentes en anteriores asentamientos. A menudo, esa gente, esos ladrones, les saqueaban las reservas y les robaban el agua. Los enemigos les seguían a los puestos de pesca, les quitaban los peces, les robaban las piezas de carne y de pescado y de frutas puestas a secar al sol. Esos robos y otras amenazas fueron razón suficiente para decidirlos a emigrar. Pero aquellos enemigos les siguieron e intentaron robarles en su nuevo poblado. Una noche, esos ladrones arropados por la oscuridad llegaron al poblado, corriendo por las zanjas, llevaban teas encendidas y en posición de artes marciales atacaron a las chozas y los animales. Estos alertaron a los habitantes, que se armaron con piedras, cuchillos y lanzas. Hubo una lucha feroz, en la cual murieron guerreros de los dos bandos, pero terminó con la derrota de los invasores. Para celebrar la victoria, los pobladores decidieron hacer una fiesta anual, reuniéndose al pie de la rendija en la primavera. Así, iluminados por teas desde la cueva, se juntaron figuras vestidas con pieles de animales y ramas. Unos llevaban el rostro pintado, llevaban en la cabeza penachos de plantas. Se dividieron en dos grupos. Unos, los enemigos, y otros, los locales. Entre cánticos y celebraciones quemaban hierbas aromáticas.
petición de la matriarca, los artistas pintaron la historia de la batalla entre el bien y el mal, entre los emprendedores y los imitadores codiciosos que aparecen representados como cabezas redondas, mientras que los pobladores van con disfraces con que vencieron en la guerra. Conclusión. La guerra, la cueva de la Rendija narra la historia de un asentamiento prehistórico en el cerro. Escrita sobre la piedra, se guardó para ser leída, como si fuera un libro, a la manera que protegemos nuestros documentos en bibliotecas. Y es entonces una posible explicación de la mudanza del cerro a la llanura. Paso a un cuento de la posguerra, un día de carnaval. Este cuento va dirigido a mis hermanas, mis amigas de adolescencia y a Marcelina. Su nombre verdadero era Petra. Con su cariño por mi familia, su ética de trabajo y su alegría, fue una influencia tremenda para nosotros. Ha muerto este año, a los 23 años, víctima del COVID. Leo unos párrafos. Para las 3 hermanas, Bea, Cinda y Manuela, impacientes por el comienzo del carnaval, el día empezó con mucho ajetreo. Hoy era un día muy especial, porque sus padres habían decidido dejarlas ir a algunas fiestas. Las 2 mayores podrían asistir al baile esta tarde. Desde luego, siempre acompañadas de Marcelina, la joven que las cuidaba. Mientras caminaban hacia la plaza, Marcelina se encontró con unas amigas y se separó un poco de las niñas. Estas dijeron: queremos ir a casa a beber agua. Marcelina, ¿por qué no te quedas aquí con tus amigas mientras volvemos? Será cosa de minutos, le dijeron zalameras. El plan de las hermanas era entrar todas al salón de baile Mari Rosa, no solo las 2 mayores. El Mari Rosa estaba lleno hasta los topes y la orquesta tocaba un paso doble bajo luces mortecinas. Hacía calor, en el ambiente había una mezcla de olores a sudor, a ropas de naftalina y colonia a granel. Las parejas bailaban agarrados, circulando por la vista como una ola que se movía siguiendo su propia marea. Distraída mirando a las parejas, Cinda notó que se le acercaba un hombre. ¿Quieres echar un baile? ¿No te quedas ahí sola? Mientras hablaba, se acercó un poco más y le echó un brazo sobre los hombros, poniéndole una mano en el cuello, acariciándoselo. La otra mano le rozó un pecho. Cinda se separó al instante, dando un salto atrás y le propinó un codazo en la boca del estómago. Ella misma se sorprendió. Eres una tía rara y arisca, dijo el hombre. Te vas a quedar para vestir santos. Mudas y aterradas, las 3 hermanas salieron del baile a encontrarse con la menos aterrada Marcelina. La habían engañado. Aquella noche no hablaron del baile, intentaron conciliar el sueño. Cinda empezó a imaginar cómo y de qué iba a vestir a los santos. Conclusión. Estos cuentos son un ejemplo de lo que se siente al llegar, como yo a los 80 años. Vuelven a la conciencia recuerdos escondidos en los recesos de la memoria, pero vuelven claros, vívidos y con el realismo de una película en alta definición. Mirando en ese espejo retrovisor, comprendemos la influencia del entorno, las prohibiciones o silencios de nuestro entorno y el sentido de nuestra identidad familiar y local. Pocas veces nos hablaron de brutalidades o peligros como el acoso sexual. Pero había un miedo difuso, había límites, se mencionaba los de la guerra. Irónicamente, con esos miedos no nos enseñaron a odiar. Para las niñas, el aprendizaje fue con experiencias, como el acoso que sufrieron las hermanas un día de carnaval. Los cuentos son también estos cuentos un tributo a esos personajes secundarios de las familias, fundamentales en la formación personal, ética y social, de aquellas generaciones en las que las abuelas solían morir más jóvenes. Los cuentos van en honor a las tías, marcelinas y maestras. Narrar algunas de mis experiencias infantiles quizás ha sido un esfuerzo para atrapar esas memorias sabiendo que no las controlo a voluntad. Menos claro tengo el porqué y el esfuerzo en transmitirlas, aunque sí entiendo el sentimiento de urgencia por contar algo sobre lo que significaron los dibujos rupestres de la Rendija y compartir con Marcelina anécdotas que yo sé alegraron un poco algunos días de su vida. Las poesías finales son testimonio de apego a la tierra, dura y fuerte y bella, y a la nostalgia por mi niñez representada en el álamo del parque. Fin.